investiga y se encuentran, escuchen esto, entre las 5 causas de mayor consulta en adultos. De consulta médica, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en el mes de febrero, a propósito del Día Internacional del Preservativo, que de hecho lo desarrollamos en el programa, contactamos al doctor Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina, perdón. Sí. Es una ONG que promueve los derechos de la salud a las personas que viven con VIH. Y busca concientizar a la población con diversas campañas informativas para reducir nuevas transmisiones de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí, vamos a contar, comentar datos que nos comentó en aquella oportunidad. Él nos contó que luego de realizar cerca de 180.000 encuestas, hablamos del mes de febrero, ¿no? Anónimas durante las campañas de concientización en Argentina a lo largo del país, ¿no? Porque ellos se trasladan a distintas regiones y zonas del país. No lo hicieron solo acá. No solo acá, no solo acá, en Rosario, en Córdoba, en el norte, en Salta, en Jujuy también estuvieron, en la Patagonia también. Obtuvieron resultados y algunas cifras que nos sorprendieron y vamos a recordarlas. Solo el 14,5% de los encuestados utiliza siempre el condón o preservativo en sus relaciones íntimas o sexuales. El 65% lo utiliza solo en algunas ocasiones. Eso es increíble, ¿no? Sí, la verdad. Mientras que el 20,5% reconoció no usarlo nunca. Repito, el 20,5% reconoció no usarlo nunca. Qué bárbaro. Sí, es increíble. Y bueno, y dado estas cifras, es que nos interesó promover el Día Mundial de la Salud, que se celebró el pasado 7 de abril, lo mencionamos la semana pasada, y por eso estamos esperando en estos momentos a nuestro entrevistado, pero tenemos más datos para comentarles. Sí, tenemos más datos para comentarles. Como por ejemplo el hallazgo de nuevas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, acaba de llegar el doctor Pedrola. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida al doctor. Dejamos que se ubique mientras yo voy a ir contando que los datos de nuevas infecciones de transmisión sexual, algunas son, las mencionamos, la Neisseria meningitis, también llamada meningococo. Bueno, esta puede causar meningitis invasiva o una infección potencialmente inmortal en el cerebro y las membranas protectoras de la médula espinal. Mencionamos otra. El Mycoplasma genitalum es una de las bacterias más pequeñas que se conocen y que está ganando una reputación enorme como una infección de transmisión sexual preocupante. Acaba de entrar en nuestro estudio el doctor Miguel Pedrola. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar acá en Estrategia Salud. Le damos la bienvenida, que se acomode. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por hacerse el tiempo. Y estamos contándoles a los oyentes que la convocatoria y la invitación que le hicimos para venir a nuestro programa es porque están aumentando las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, comentamos que según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen infecciones de transmisión sexual y se encuentran entre una de las 5 causas de mayor consulta médica en adultos. Y a raíz de eso, bueno, recordamos un poco las cifras que nos compartieron ustedes, HF, con respecto al uso del preservativo en Argentina. Y realmente, bueno, era muy alarmante pensar que existe un 20,5%, por ejemplo, que no usa nunca el preservativo, o otros que más de un 60% que solo en algunas ocasiones lo utiliza. Y nuestra idea, como decíamos con Eli, es promover el Día Mundial de la Salud, que ya fue el 7 de abril, entonces con ese objetivo lo invitamos hoy acá a nuestro piso. Bueno, la idea es que nos brinde la última información. Sabemos que estuvo de viaje y trae información de vanguardia sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual. Así que bueno, bienvenido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sé que se escucha mucho y bueno, y no quería dejar de estar aquí. Sí, en realidad el problema de las infecciones de transmisión sexual es un tema que desde hace mucho tiempo venimos alertando de que vienen aumentando, no solamente en este último tiempo, sino desde hace mucho tiempo. Y esto llevó a que, por ejemplo,
nos ayude a entender de que el virus del VIH se podía manejar a través de tratamientos y podíamos evitar nuevas infecciones a través del tratamiento. O sea, que una persona hoy que se encuentra indetectable al virus del VIH no transmite el VIH. Y digo por qué esto, porque en un determinado momento, en principio del 2000, un investigador y un médico muy reconocido, argentino, que vive en Canadá, que se llama Julio González Montaner, empezó a ver que había una caída del número de nuevas infecciones de VIH, pero seguían ya en ese momento aumentando las infecciones de transmisión sexual, tales como gonorrea, como micoplasma, clamidia, etcétera. Entonces, el preservativo no era la causa de la caída de las nuevas infecciones de transmisión sexual, sino que debía haber otra causa. Ahí aparece la hipótesis del que el tratamiento sirve como prevención en el tema del VIH, y eso marca un nuevo paradigma en VIH, en el cual hoy estamos esperando que para el año 2030 podamos terminar con la epidemia del SIDA. Esto es sumamente importante, y es por eso que una de las cuestiones a las cuales estamos abogando es a que todas las personas que viven con VIH lo sepan, ya que hoy, según el Ministerio de la Nación o la Secretaría de Salud de la Nación, plantea que solo el 80% lo sabe, todavía nos falta un 10%, y teóricamente esa era la meta a llegar ahora en el 2020, la cual no creo que pueda llegar, pero a su vez queríamos que el 90% de esas personas estén en tratamiento y que el 90% de esas personas también tengan un tratamiento efectivo para hacerlo indetectable y de esa manera frenar la transmisión. Lamentablemente no creo que lleguemos para esa fecha, pero sí lo que seguimos insistiendo es que se involucre el Estado en invertir en cuestiones que tienen que ver con la salud y en cuestiones que tienen que ver con la prevención. Bueno, usted participó hace unos días del Congreso Científico en Bogotá, ¿no? Sí. En Colombia. En ese sentido, ¿cuál es el estado de situación de las infecciones de transmisión sexual en Latinoamérica? ¿Aumentan los casos? O no sé, algo relevante que a usted le parezca que se haya puesto en común en el Congreso. Y que el Congreso es el Congreso Americano de HIV y Hepatitis. Pero más allá de eso, seguimos viendo el auge o el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que es importante destacar de que existen muchas alternativas para evitar las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el preservativo. El tema es que no hacemos ninguna de todas las alternativas. Otra sería la educación sexual en las escuelas. O sea, tenemos muchas alternativas para poder frenar esto, pero no hacemos ninguna. La otra es un testeo activo, o sea, un diagnóstico activo, por ejemplo, de sífilis, en el cual estamos teniendo un pico muy alto y estamos llegando tarde a los diagnósticos, y no solo eso, estamos teniendo un aumento de la mortalidad neonatal por la transmisión de sífilis de madre a hijo, algo que hacía tiempo que no veíamos tanta cantidad, y no en población de bajos recursos. Claro. Porque parece como que todo eso es bajo los bajos recursos. Y esto no, vulnerables, claro. Lo estamos viendo a todo nivel. Los segmentos sociales. Y eso creo que hay cuestiones en las cuales vemos que la solución sería muy fácil, pero por otro lado vemos que no se está implementando. No se están implementando desde acciones de la salud pública. Además, esa era de una que pregunta, sí, por exacto. el tema de por ejemplo, penicilina, si hoy diagnosticáramos al 100% de las personas que están con sífilis y queremos ponerle penicilina, no hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no es costo-beneficio para las empresas internacionales, pero tampoco se hace cargo el Estado de por lo menos poder fabricarla. Sí, como políticas públicas, digamos, concretas, de una plataforma de salud para las comunidades, digamos. Lo mismo pasaría si yo creo que todo el mundo debería usar preservativo cuando no existe el látex necesario como para hacerlo, pero tampoco
los preservativos alternativos al látex son Sí. más caros. Claro. Con lo Sí. cual el acceso... Con lo cual, más claro, Por eso y se fabrican de látex, digamos, el uso el poliuretano, que es la alternativa, es bastante costoso. es más costoso, y lo peor es que hay personas que son alérgicas al látex. Claro. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, pero ¿dónde está el Estado como para regular esto? Porque si sabemos que Exacto. el preservativo es importante, bueno, ¿por qué no estamos buscando alternativas para disminuir el costo y para hacerlo llegar más fácilmente a las personas? Ni hablar de preservativo femenino o preservativo vaginal. El preservativo vaginal hoy no existe en Argentina, salvo que alguno lo haya traído de afuera. Entonces, ¿cuánto podemos empoderar a las mujeres cuando a su vez no le estamos dando la posibilidad de utilizarlo? Más allá del dinero, porque no hay. Exacto. ¿Y eso es a causa de la falta de políticas públicas? ¿O cuál podría ser una o varias de las causas que lleva a esto? De que no puedan disponer de preservativos femeninos. Para quienes creemos en la salud pública, yo creo que el Estado tiene que garantizar la salud de las personas. No creo que se pueda privatizar ni tercerizar. Por lo tanto, si sabemos que el preservativo vaginal es efectivo, el Estado debería ver de qué alternativas o qué cosas puede hacer para que haya disponibilidad. Si no se puede fabricar en Argentina, sería a importar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo deja en manos de terceros, que son empresas privadas, y las empresas privadas se manejan con costo-beneficio. Exacto. Claro, obviamente. Que no son los mismos ideales que tiene el Estado desde la salud pública. Seguro, que el espíritu es otro, digamos, ¿no? Por supuesto. De la cobertura. El trabajo de las ONG, el trabajo que realizan ustedes, ¿cómo es percibido por el Estado? Ustedes me imagino que tienen reuniones o tienen instancias de conversación con los actores de la sociedad, como para poner en evidencia este tipo de problemas. Lamentablemente, Argentina, como una gran cantidad de países, está en el medio de esta cuestión. Los países capitalistas tercerizan todo y ven a las ONG como usuarios y le dan el lugar de usuario, o sea, pelear por lo que van a utilizar, por el servicio, porque pelean contra una empresa, contra algo. Por el otro lado, podríamos hablar de un lugar, países a lo mejor socialistas, en el cual la población en sí está vinculada al servicio directamente, y por lo tanto no hay un por qué pelear porque la está implementando la misma sociedad. Argentina y muchos países de Latinoamérica están en el medio de eso, es un mix. Y en ese mix tenemos el gran problema de que el gobierno le interesa la sociedad civil cuando le es beneficioso para él, y cuando la sociedad civil se separa y le dice cuáles son los problemas que tiene, ya pasa a ser opositora o pasa a ser desestabilizadora. Claro, de hecho las ONGs surgen fuertemente en un periodo de crisis como fue 2001, se desarrollan, y es como la alternativa que no es ni la empresa ni el Estado, es como algo pero muchas veces el Estado delega en esas ONGs que resuelvan el tema, o que realicen campañas, o que directamente desplieguen por sí solas, por sí mismas, una serie de estrategias, pero que no están apoyadas desde el Estado, y que muchas veces eso hace que no sea tan efectivo en el sentido de los recursos, me refiero. El Estado normalmente usufructa el trabajo de las ONG cuando lo necesita. Y cuando no lo necesita, nos descarta. Entonces, realmente, por lo general, nunca nos sentamos en una mesa en forma horizontal a discutir al mismo nivel. Les gusta escuchar todo lo que está bien y no les gusta escuchar cuando decimos que algo está mal. Claro. En la era de las comunicaciones, de estar hiperconectados y de estar con exceso de información, ¿por qué los jóvenes son quienes están incrementando las estadísticas de aumento de las infecciones de transmisión sexual? Bueno, normalmente... ¿Siempre el problema es la falta de educación? Yo creo que el tema que se junta en esa edad son varias cosas, ya que la falta de educación sexual es importante,
también las relaciones que empiezan a tener los adolescentes, sobre todo, de búsqueda, de poder autorreconocerse también. Todo eso lleva y muchas veces a la adrenalina de entrar en algo en riesgo. Todo eso lleva a una problemática que va más allá del VIH-Sida o de las ITS. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, sin ningún tipo de apoyo por parte de la educación, por parte de la familia, por parte de muchas otras alternativas que pueden tener en la contención de esos adolescentes, empiezan a aparecer estas problemáticas, que no son solamente esas, sino también agreguémosle el uso de drogas, agreguémosles otras cuestiones. Eso por un lado. Y después tenés otra gran población, que es la población que renace a la sexualidad con el Viagra. Aquellos que vuelven a tener relaciones sexuales y que piensan de que ya el problema del VIH-Sida, de las ITS, eso es de los jóvenes. Claro. Y ya no es de ellos. Y en realidad, lamentablemente, hay que explicarle que van a tener, o sea, que van a tener relaciones sexuales y esto se llaman infecciones de transmisión sexual. O sea, que todo el que tenga relaciones sexuales tiene riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Claro, independiente de la edad, del sector social, etcétera, del sexo, de la elección de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante aclararlo eso. Sí, por supuesto. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el programa, pero querríamos, si quiere, como para cerrar la entrevista, que nos comentara qué acciones están como ahí por realizarse a través de AHF, bueno, no sé, que podamos difundirlo. Bueno, AHF en Argentina, como en 43 países en el mundo, está trabajando fuertemente en achicar las brechas. La primera de lo que hablábamos, tratamos con el test de VIH, el test rápido de VIH en forma gratuita, confidencial, voluntaria, acercar a aquellas personas que viven con VIH y no lo saben, y de esa manera poder vincularlos con el servicio de salud. A su vez, estamos apoyando a más de 14.000 personas que viven con VIH en Argentina a través de apoyos a centros en diferentes partes de la Argentina. Y con todo esto tratamos con los datos que vamos recabando de cada una de estas personas que nos cuenta y le ponemos voz a los reclamos, hace de que hagamos incidencia política. Por lo tanto, yo creo que es importante para toda aquella persona que quiere conocer a AHF en Facebook. AHF Argentina. Y si no, www.testdevih.org. Son las dos alternativas fáciles que tienen de encontrarnos en la web. Y todo nuestro trabajo es totalmente gratuito. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva hacer un test de VIH? 15 minutos, una gotita de sangre de un dedo. Y no tienen que venir en ayuno ni nada. Y hasta le limpiamos el dedo, así que no se tienen ni que lavar las manos. Así que bueno, anímense y vayan y visiten a AHF. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, seguramente Miguel. Lo vamos a convocar en futuras entrevistas porque nos interesa el tema, porque siempre intentamos difundir desde nuestro programa que aborda la salud todo este tipo de problemáticas. Y bueno, felicitaciones por todo lo que hacen, por supuesto a usted, que es como la cabeza seguramente de un grupo de personas que lo hacen desinteresadamente, porque ponen su tiempo y tal cual usted decía, todos los servicios que ustedes prestan o el asesoramiento es gratuito, ¿no? Así es. Así que, doctor Pedrola, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Camilo Gavilán, que estuvo en operaciones. Nosotros, ya se está yendo el programa, así es que los saludamos y nos vamos a encontrar el próximo jueves de 4 a 5 en esto que es Estrategias Salud. Muchas gracias.